Lumbus. Él es, como ustedes saben, vocero de la bancada de Fuerza Popular. ¿Qué tal, Dieter? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien. A través de su programa con todos los peruanos. Muy bien. Entendemos que hay un nuevo texto aprobado en Junta de Portavoces para esta iniciativa legislativa del retiro de hasta el 25% de los aportes a la AFP, y que ese nuevo texto cuenta con el respaldo de Fuerza Popular. Sí, esta propuesta multipartidaria la ha suscrito 8 de 9 bancadas. Entre ellas la suya. La única que no la ha suscrito, entendemos, es el Partido Morado, ¿no es cierto? Sí. Bien, este cambio propuesto en el texto supone límites mínimos y máximos a este retiro de hasta el 25%, mínimo de una UIT y máximo de 3 UITs, que es 12.900 soles, y se haría en dos momentos, 50% en cada una de estas dos instancias. La primera 10 días después de aprobada la medida y la segunda 30 días más tarde. ¿Es correcto eso? Sí, así es, Mario. Bien, y bueno, van a discutirlo mañana en una sesión plenaria, pero es una sesión plenaria sui generis, como tiene que ser todo en estos días, por cierto, a la que han llamado presencial pero desconcentrada. ¿En qué consiste lo presencial pero desconcentrado de la sesión de mañana? A ver, lo que pasa es de que, comprenderás, Mario, estamos en una coyuntura atípica no solamente en el país, sino a nivel mundial, ¿no? Y sí, ese pleno que se ha convocado va a ser bajo la misma mecánica que se convocó en su oportunidad para la juramentación de los parlamentarios. Eso quiere decir que no vamos a estar todos presencialmente en el pleno, sino que vamos a estar distribuidos, vamos a llamarlo así, en las salas que están contiguas o aledañas al pleno o al hemiciclo, y conforme vayamos participando, iremos ingresando y saliendo. Además de eso, no vamos a ir los 130 parlamentarios, sino que se han tomado las medidas administrativas para que sea la menor cantidad de congresistas, de parlamentarios que participemos, y dicho sea de paso, sin personal administrativo, sin asesores. ¿A qué se refiere con la mínima cantidad posible? ¿Cuántos van a ir? Bueno, además, a la hora de votar, para poder cubrir el quórum. Es decir, la mitad más uno, eso es lo que van a tener de presencia. En promedio unos 70 parlamentarios. Ajá. Y son 70 los que van a votar, sencillamente. No van a hacer ese recurso del que se hablaba, de que los portavoces lleven el voto de cada uno de los integrantes de una bancada. En el caso de Fuerza Popular, yo haré presente al momento que haga el uso de la palabra quiénes son los parlamentarios de mi bancada que no van a poder asistir y cuál es el sentido del voto que ellos tienen respecto a esta propuesta normativa. Que dicho sea de paso, en el caso de la bancada de Fuerza Popular, los 15 parlamentarios estamos en la misma línea de aprobar el proyecto de ley. Si entendí bien la mecánica, entonces, van a estar distribuidos en distintos ambientes del Congreso, estos 70, 71 congresistas, y conforme les toque hacer uso de la palabra en el debate, van a entrar al hemiciclo y eso va a ser transmitido. ¿Eso es lo que va a ocurrir? Sí, también, porque va a ser transmitido por el canal del Congreso, hasta donde nos ha informado el presidente Merino. Ya, pero ese es un aspecto de lo que le estaba preguntando. Lo otro es, van a salir de estos ambientes en los que están distribuidos y en el momento que les toca hacer uso de la palabra, y solamente en ese momento van a entrar al hemiciclo. Sí, con la precisión que en el caso de los voceros, nosotros sí vamos a estar, creo, en nuestros escaños de forma permanentemente. Así es. Y luego, a la hora de la votación, me imagino que sí tienen que, no sé, ir uno por uno y marcar el botón, ¿o cómo va a ser el proceso de votación? Mira, el tema de la votación, hay dos alternativas, Mario. O es, como bien ha señalado, la votación es que comiencen a llamar la lista y comiencen a entrar a registrar asistencia y votación, que es el tema electrónico, o hacer la votación a mano alzada. Para eso tienen que entrar, digamos, todos en ese momento.
No necesariamente, porque podría ser... ¿Que va de ambiente en ambiente cortando las manos alzadas? ¿Es lo que me está diciendo? No. Podría ser que en orden alfabético o por grupos políticos vayamos ingresando y se nos diga estamos a favor o en contra. A favor o en contra. Entiendo. Así es. Bien. Usted conoce, por supuesto, las objeciones que se ha planteado a la iniciativa, aún con estas características nuevas, varias de ellas expresadas por, digamos, autoridades del Banco Central de Reserva y por la ministra de Economía. Estas objeciones no han resultado preocupantes para su bancada. ¿Ustedes siguen esa determinación? ¿Creen que no son observaciones que merecen, digamos, detener el proyecto y encaminarlo por otro lado? Mira, Mario, permíteme señalar lo siguiente. La ministra fue la vez pasada al Pleno a sustentar, quiero usar el término sustentar, explicar cuáles son las posiciones del MEF sobre el por qué no se debería aprobar. En mi perspectiva fueron razones poco sólidas, endebles en realidad. Es como que si la ministra hubiese llegado al hemiciclo a decirnos, como un acto de fe, básicamente es, por favor no lo aprueben. Pero información técnica de sustento no hubo. Es más, hubieron varias preguntas que se formularon, entre ellas preguntas que hice yo y que no me fueron respondidas. Este proyecto de ley, Mario, tú lo has señalado, es un texto alternativo al texto original que ha nacido del debate de largas horas de trabajo y de discusión entre todos los voceros parlamentarios, e incluso con la participación de la señora Socorro Heisen y de Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva. De Banco y Seguros y del BCR, sí. Así es. ¿No? Y en función también a la información que hemos recopilado de Socorro Heisen, hemos podido mejorar el texto original de este proyecto de ley, que es una pena, Mario, que esa información no la haya podido proporcionar la ministra de Economía. Es más, es una pena que la ministra de Economía, el premier y ministros en general, por ejemplo, no hayan ido al hemiciclo a sustentar el pedido de delegación de facultades para el tema de enfrentar la crisis que estamos padeciendo por el COVID-19 y que obviamente tiene que ver con la vida de millones de peruanos, pero para este tema sí se dieron un tiempo para poder venir al Congreso, ¿no? Entonces, una de las críticas que nosotros le hicimos es de que, al parecer, las prioridades del Ejecutivo varían de acuerdo, ¿cómo se llama?, a ciertos temas y ciertas circunstancias, ¿no? ¿Usted cree que al Ejecutivo le importa más? Sí, no sé. Perdón. ¿Usted cree que le importa más al Ejecutivo la ley relacionada con las AFP que las facultades? Eso es lo que me está diciendo, que en un caso no mandaron a los ministros, yo me remito, sí. Yo me imagino que para el gobierno, contrastable. Para el Ejecutivo es mucho más importante obtener las facultades, salvo que las dieran por entregadas sin necesidad de mandar a los ministros. Mario, yo me remito a los hechos objetivos y contrastables. Se pidió la presencia del Ejecutivo para que explique para qué querían las delegaciones de facultades y no fueron. Enviaron a un asesor que no dio respuesta de nada y a un viceministro al que yo personalmente le pregunté sobre cuáles eran los motivos de algunos puntos de las delegaciones y la respuesta del viceministro fue, lamentablemente no sé para qué, congresista, no le puedo responder. Entonces, yo te respondo a tu pregunta con ese ejemplo objetivo y que se dio el día de la delegación del Pleno. Y para el tema de la AFP, bueno, se han venido, pues, el premier, ha venido la ministra de Economía, ha venido el ministro de Justicia. Quizás lo que ocurre, congresista, o lo que ha ocurrido es que en el caso de las facultades las daban por entregadas y entonces no le concedieron la seriedad de mandar a los ministros que usted menciona al Congreso, mientras que en este otro caso pensaban, como en efecto está ocurriendo, que no estaba persuadida la mayoría de la representación nacional de la posición del Ejecutivo y en consecuencia han ido los ministros. No es que les importe esto más que lo otro. Lo otro, bueno, es decir, la delegación me disculparás, Mario, pero sí. Me disculparás, pero eso es una interpretación que tú estás haciendo, porque además, bueno, ¿cómo podrían la que está haciendo usted también es una interpretación? No, yo te digo, ¿por qué?
¿cómo podría estamos los dos interpretando qué cosa ha sido más o menos importante para el Ejecutivo en función a un proyecto de ley que se presentó 2 horas antes o 3 horas antes de que se realice el pleno, que estaba convocado para el mediodía? Documento que ni siquiera había sido socializado previamente y que, por ejemplo, contenía temas que el propio Ejecutivo, con los 2 señores que envió, reconoció que estaban mal redactados y que tenía errores y que tuvimos que corregir sobre la marcha, a propósito de que nosotros sí éramos conscientes de la importancia de este tema. Estaba incluida, por ejemplo, el tema de la delegación de facultades para el tema de control concurrente, que nosotros rechazamos como Parlamento porque no era la forma de hacerlo y que justamente mañana vamos a debatir el proyecto de ley que se va a aprobar. Pero Mario, más allá de esta circunstancia, yo lo que te quería decir es de que este proyecto de la CTS lo que busca es apoyar, lo dice la misma norma, apoyar a aliviar las economías familiares de nuestro país a través de darles inyección de liquidez para que puedan afrontar la crisis. Y estamos, hemos discutido y mañana vamos a aprobar un límite del 25%, que no es un tema extraño porque ya anteriormente se ha aprobado liberación de los fondos, de las cuentas individuales de capitalización de las AFP o de los afiliados a la AFP, perdón, hasta por 25% para otros temas. Con mucha más razón, hoy, ante una crisis como la que estamos afrontando, se tiene que apoyar a las economías familiares. Y se ha puesto un límite de 3 UITs, como bien ha señalado Mario. ¿Por qué? Porque en función a la información que nos dio Banca y Seguros, se puede establecer que el fondo promedio o el fondo acumulado promedio de los afiliados a la AFP es más o menos 50.000 soles. 4 UITs es el 25% de 50.000 soles. Creo que son 400 soles más, ¿no? Entonces, es así como lo hemos planteado y esperamos que mañana pueda ser aprobado por unanimidad para poder de una vez ayudar a estos millones de peruanos que están esperando liberar parte de su fondo de CTS. Que dicho sea de paso, en la base de datos que nos dieron, o en la información de afiliados que nos dieron, hay 6.5 millones o 6.4 millones de afiliados a las AFPs. Congresista, una pregunta, una precisión. Va a apoyar a todos, pero 5.5 millones de afiliados a esa AFP son los que tienen fondos que llegan hasta 50.000 soles, es decir, el 90% de afiliados a la AFP o un poco más son los que tienen fondos cuyo acumulado a la fecha llegan aproximadamente a 50.000 soles, con lo cual con esta medida por favor va a habilitar el 25%. Congresista, una última precisión porque ya tenemos que dejar la entrevista. Si le he entendido bien, para estas modificaciones en el texto de la propuesta han sido importantes los aportes de la señora Heisen de la Superintendencia de Banca y Seguros y eventualmente la del señor Velarde del BCR, pero la de la ministra de Economía para nada. ¿Eso es lo que nos ha dicho? Bueno, si me preguntas, a mí yo no puedo hablar por los demás voceros, pero la participación de Socorro Heisen y la participación de Socorro Heisen y la participación de Julio Velarde nos ayudaron a mejorar el texto original de la norma, cosa que no ocurrió con la participación ni del señor Ceballos, ni de la ministra Alba, y del ministro de Justicia, que la verdad fue a acompañarlos porque no aportó nada en el tema. Muy bien, nos damos por enterados, vamos a ver qué cosa ocurre mañana en este pleno presencial y desconcentrado en el Congreso. Gracias al congresista Díkel Columbo por la entrevista, nos vamos a una pausa y regresamos.